Bienvenidos a todos, qué bueno volvernos a encontrar en este miércoles de estudio de la palabra, pero también de oración, así que vamos a compartir una lista que tenemos. Seguimos orando hace un tiempo ya por Sofía López Dorado, pedimos por su salud para que el Señor la siga acompañando, la siga restableciendo. Sabemos que viene evolucionando bien, pero aún falta tiempo para la quimioterapia, para que haga efecto, así que acompañémoslo en oración. Y también oremos por su familia para que los contenga en este tiempo. Estamos orando también por la sobrina de Luciano Monzón. Él nos comentaba que tiene una sobrina que tiene pocos meses, que tiene algunos problemas de salud con el crecimiento de sus huesos. Así que estamos orando por ella. Ella se llama Sara. Así que también estemos orando. Patricia nos comentaba el domingo por una nena llamada Valentina. Pedimos por su recuperación. Está estable, pero tiene algunos inconvenientes con su hígado, así que estemos orando, seamos útiles en la oración. Y nos acordamos también de Rubén Carnero, de la iglesia, así que estemos orando por él. Salió bien de la operación, pero hay que continuar orando para que el Señor pueda restablecerlo. Y quiero agregar, en esta semana me han compartido un pedido de oración de un pariente, un familiar de familia nuestra. Lo conozco, pero no soy allegado a él. Se llama Fernando Pita, está en una situación crítica e internado por el COVID, así que estemos orando para que el Señor tome las riendas. Esta semana no fue común para dos personas. Romina y Leandro, gracias a Dios, se han unido en matrimonio, así que estamos agradecidos al Señor, pedimos por ellos para que el Señor los acompañe en esta nueva etapa. Ahora vamos a compartir la palabra. Daniel nos va a traer algo, así que estemos atentos y que el Señor nos bendiga. Hola hermanos, bienvenidos a este tiempo de reflexión acerca de la palabra de Dios. Estaba pensando en estos días acerca del Señor Jesús y de su vida en la tierra. Y pensaba, hubo por lo menos dos grupos de personas que estuvieron cerca de él. En realidad fueron más, pero mayoritariamente fueron dos grupos de personas. Uno son las multitudes, el grueso de la gente del pueblo, que seguía al Señor, a veces con marcado interés material, porque en esos encuentros el Señor hacía milagros que solucionaban problemas, especialmente de salud. Y estaban cerca. Recuerdo que cuando la palabra de Dios nos cuenta la historia de la mujer que sufría de flujo de sangre, ella dice que tocó el vestido o la ropa del Señor, y él se dio cuenta y le dice a los discípulos: ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen: Maestro, estamos rodeados de gente que te apretuja, que se acerca, que quiere estar bien cerca para tocarte. ¿Cómo nos preguntas eso? Así que las multitudes no estaban tan lejos como que él estaba siempre arriba de un monte y los demás escuchaban desde abajo, o él parado en una barca y los demás escuchaban. Otras veces estuvieron bien cerca, pero creo que su interés mayoritariamente, básicamente, fundamentalmente, era un interés material. El otro grupo de personas que estuvo cerca del Señor es un grupo muchísimo más reducido. Un grupo que lo componían los 12 discípulos a los cuales el Señor había llamado, y algunos otros que acompañaron al Señor, entre ellos algunas mujeres que estuvieron cerca del Señor durante su etapa de ministerio. Bueno, el interés de ellos era más espiritual. Estaban cerca del Señor algunos porque el Señor les había dado también a ellos una bendición al curar su salud, y otros porque estaban interesados en su doctrina, en lo que les proponía, en tener un contacto con Dios distinto al que la religión judía les proponía. Bueno, el Señor ya no está físicamente,
Y nosotros, en este año 2021, estamos para formar parte de alguno de esos dos grupos. También pasa en estos días que hay multitudes que miran al Señor desde lejos, a veces con recelo, otras veces con marcado interés material. Pero nuestra posición, nuestra ubicación, nuestro lugar frente a Cristo es estar cerca. De eso quiero que reflexionemos en este momento, esta mañana o esta noche o en el momento que usted esté viendo este video. ¿Cuál es nuestro lugar frente a Jesús? Bueno, todos nosotros hemos pasado la experiencia del acercarnos a Dios con fe y arrepentimiento y nos sentimos perdonados por Él. Y efectivamente es así. Ahora, en el momento que el Señor nos salvó, también nos dio una vida nueva y eterna. Y se trata de eso, de ver qué hacemos con nuestra vida nueva y eterna que ya estamos viviendo y que perdurará en el cielo cuando el Señor Jesús nos lleve con Él. Me propongo pensar en cómo hacemos para lograr estar cerca del Señor en estos días. Y pienso por lo menos en tres cosas, tres actividades que componen la vida de todos los días, la que nosotros desarrollamos dentro y fuera de la congregación. Y quiero que pensemos en la oración, quiero que pensemos en el estudio de la palabra de Dios y también en el servicio. El miércoles pasado, Guillermo nos hizo reflexionar sobre la oración. Y yo quisiera que volviéramos sobre el tema, muy sencillamente en este momento, ya no va a ser el tema principal, para ver de qué modo la oración nos puede acercar al Señor. Dice el Salmo 145, versículo 18, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Pero la invocación tiene que ser de verdad, es decir, una invocación sincera. Él se acerca a los que lo invocan con sinceridad, no con doble ánimo, no rodeados de pecado, sino el que está con la conciencia lavada por el Señor y se acerca a Él en humildad y en sinceridad. Nosotros les enseñamos a los niños en distintas oportunidades que la oración es como un teléfono del cual nosotros tenemos un aparato en la tierra y el Señor tiene la central en el cielo. Y nosotros podemos a través de la oración comunicarnos con Dios para cualquier necesidad o con cualquier tema que nosotros tengamos con Él, sea para pedirle lo que necesitamos, pero también para agradecerle por lo que recibimos. Y es así, funciona así. El teléfono de Dios está siempre disponible, no da ocupado, y nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a Él para comunicarnos directamente con Él sin intermediarios y hablar con Él como si lo estuviéramos viendo. Pero hay otra figura que a mí me gusta mucho. Ustedes recordarán que Jacob le robó la primogenitura a Esaú y junto con la primogenitura le robó todos sus derechos, atribuciones y privilegios que tenía el primogénito. Por esa razón, Esaú quería matarlo a Jacob,
y Jacob tuvo que huir. Y cuenta el capítulo 28 del libro de Génesis que Jacob estaba huyendo y en ese camino por el desierto que estaba haciendo, llegó la noche y dice que encontró un lugar donde acampar. Ese lugar se llama Betel. Y que estando en ese lugar, se recostó sobre el terreno, se durmió y tuvo un sueño. Y dice que el sueño de Jacob era una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba al cielo, por la cual subían y bajaban ángeles de Dios, y en la cima de la escalera estaba Dios mismo. Me gusta la figura de la escalera para pensar en la oración, porque la escalera es un medio de comunicación, no un medio de comunicación oral como es el teléfono, pero sí un medio de comunicación vial. Cuando hay dos planos, uno más alto que el otro, la forma de comunicar esos dos planos, la más tradicional, la más común, hay otras cosas ahora como el ascensor, pero lo tradicional, lo que se inventó primero, digamos, es una escalera. Y dice que esa escalera tenía ángeles que subían y bajaban, como que había un tránsito sobre la escalera de personas delegadas de Dios que llegaban a la tierra para cumplir determinadas misiones. La oración es como una escalera. La oración es un medio de comunicación que nos mantiene unidos a Dios. El teléfono podría ser inalámbrico y se transmite la señal por ondas. En la escalera es físico. La escalera estaba apoyada en la tierra y apoyada en el cielo. Para nosotros la figura de la escalera también es muy interesante porque todas las vías de comunicación que se establecen entre distintos niveles o entre distintas poblaciones siempre son importantes para saber si estamos lejos o cerca de algo. Si tenemos un nivel muy alto para escalar, pero no tenemos la posibilidad de tener una escalera para hacerlo, eso está distante. Está siempre a la misma distancia, en metros, pero está distante en la mente y en la disponibilidad de ese lugar para nosotros. Lo mismo pasa con una ruta. Si entre dos poblaciones que no están tan lejanas, la ruta es de tierra y hay una lluvia muy fuerte en ese momento, a veces inundaciones, el camino se pone intransitable y eso es como si alejara una población de la otra. Pero si las poblaciones están unidas por una vía de comunicación bien pavimentada, firme y sin riesgo de inundación, las localidades parece que estuvieran más cerca. Así nos pasa a nosotros con Dios, con la oración. Cuando pensamos en la escalera, nos sentimos más cerca de Dios. Y ese es el lugar que nosotros tenemos que tener, estar cerca, y la oración nos ayuda para esto. Ahora me gustaría que leyéramos otro párrafo de la palabra de Dios. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 3. Juan 17:3 dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. La manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Dijimos hace un momento que cuando el Señor nos salvó, en el momento que nos mostramos arrepentidos y con fe frente a Él, el Señor nos dio la vida eterna. Y esa vida nueva y eterna tiene que ser alimentada. Y el alimento
para la vida es el conocimiento de Dios. Mira, el conocimiento del Señor nos da la posibilidad de amarlo más, porque conociéndolo sabemos cuáles son sus intenciones, sus propósitos, cuál es su fidelidad para siempre. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos alimentamos con ella, vamos a entender mejor lo que Dios quiere para nosotros y vamos a obedecer más lo que Dios quiere para nosotros. En definitiva, si nosotros tenemos ese alimento para nuestra vida eterna, el alimento del conocimiento de la persona de Dios, vamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Nadie conoce mejor a otra persona que su amigo. El amigo es una persona que comparte la vida, que comparte las charlas, los proyectos, las experiencias, de manera que sabe de la otra persona mucho más que cualquiera que la ve por primera vez. El domingo pasado, en la Cena del Señor, cantábamos acerca del amor del Señor y de su amistad. Y cantábamos el himno cuyo estribillo dice: ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo confiar en su amistad por la eternidad. Estábamos diciendo cosas serias e importantes. Ahora soy de Cristo, y lo somos porque el Señor Jesús nos compró y nos salvó. Pero dijimos, ahora soy de Cristo y Él es mío. Nos pertenecemos mutuamente, de manera que entre el Señor y cada uno de nosotros hay una relación espiritual estrecha, íntima. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios y nos acercamos a Él de este modo de conocerlo mejor como un amigo, entonces también estaremos cerca. Dijimos que la oración nos acercaba, el estudio de la palabra de Dios también nos acerca. Otro párrafo de la palabra de Dios, por favor. Juan capítulo 15, versículo 5 ahora. Dice la palabra de Dios: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ustedes recordarán que este texto es parte de del relato de la parábola de la vid verdadera que el Señor mismo hizo a sus discípulos. Y dice el párrafo este que leímos que el Señor es la vid y nosotros somos las ramas. En otras versiones de la palabra de Dios dice los pámpanos, es decir, los brotes verdes, incipientes, de donde después provendrán los frutos. Nosotros somos las ramas, pero muchas veces caemos en el error de considerarnos la planta. Y la planta, la raíz, el tronco, la savia que recorre toda la planta es Dios, es el Señor Jesús. Y nosotros no somos nada más que una rama, pero muchas veces nos atribuimos ese derecho a creernos planta y a sentirnos dueños de la obra del Señor. El Señor ve como fruto cada una de nuestras actividades, las que hacemos como testimonio con nuestra vida, las que hacemos como servicio para Él, hablando acerca del Evangelio. Pero somos ramas y tenemos que ocupar nuestro lugar, y nuestro lugar es el de la rama. Pero la rama está pegada a la planta. No solo está cerca, está íntimamente ligada a la planta. Y dice todavía más
el párrafo que leímos, si no fuera así, si la rama estuviera separada de la planta, nada podría hacer. Cerca. Estar cerca es el lugar que cada uno de nosotros tiene que ocupar. La oración nos acerca, el estudio de la palabra de Dios nos acerca, el servicio nos acerca. Ahora, ¿cerca para qué? ¿Con qué razón, con qué motivo nosotros tenemos que procurar estar cerca de Dios? Bueno, cerca de Dios hay paz. El Señor Jesús mismo dijo, yo les doy mi paz, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz del Señor es una paz duradera, una paz eterna, no como la paz del mundo, que es efímera y ante cualquier circunstancia que se presenta se desestabiliza. La paz del mundo es un equilibrio inestable. Es algo que está hoy y mañana no se sabe. La paz de Dios es eterna. Es como Él, inmutable. También tenemos seguridad en el Señor. El Señor Jesús nos ha comparado a nosotros como ovejas. Dice que todos nosotros formamos parte de su rebaño. Y la oveja nunca está más segura que en el redil, donde hay un pastor que vela por ella, que se ocupa de que no le falte nada y que ninguna amenaza exterior le haga daño. Nosotros también espiritualmente estamos en las mismas condiciones. El Señor es nuestro pastor y Él nos da seguridad. También el Señor Jesús dijo en el Evangelio, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y lo dijo para todos, no solamente como lo usamos muchas veces para predicar el Evangelio y hacemos bien, sino también para nosotros los creyentes. Tiene el mismo sentido que el Salmo 23. Nos da un lugar de descanso, nos promete un lugar de descanso y lo da en realidad, y es experimentable, palpable, real para cada uno de nosotros. También cerca del Señor hay gozo. Hay una alegría que no depende de las circunstancias, una alegría que no es simplemente una mueca en la cara, es una alegría que está en el interior de las personas, en el alma. Y el apóstol Pablo nos incita a que nos gocemos siempre en el Señor. Es más, para enfatizar, dice que nos regocijemos en el Señor. Ahora, nosotros tenemos la mala costumbre de reeditar la parábola del hijo pródigo todos los días en nuestra vida. Si piensan en estas cosas que yo le dije, son las cosas que tenía el hijo menor cuando estaba en la casa del padre. Él tenía gozo, tenía seguridad, tenía paz, tenía descanso. Él tenía todo eso, pero lo perdió cuando se fue lejos a una provincia apartada. Lo mejor para el hijo pródigo era estar cerca del padre, pero un día decidió que no, que se iba a ir lejos y que iba a ser su experiencia. ¿No somos parecidos a eso cada uno de nosotros? ¿No nos pasa que muchas veces cedemos a algunas tentaciones y nos alejamos del Señor? Y alejados del Señor es donde pasamos nuestras peores experiencias. Alejados de Dios es donde tenemos nuestros mayores fracasos. Pero muchas veces insistimos con esa conducta. Aprovechemos la experiencia del hijo menor de esa parábola y recapacitemos y volvamos al Señor todas las veces que haga falta, porque donde está el Señor es donde está todo nuestro bien. Todo lo que tenemos lo tenemos en Él y Él está dispuesto a proveer para nosotros paz, seguridad, descanso, todo lo que a nosotros nos hace falta en la vida. Estaba pensando en el futuro
Y dice en 1 Corintios el apóstol Pablo que cuando el Señor nos lleve a su presencia, le vamos a ver cara a cara. Eso es cercanía. Hoy tenemos la posibilidad de tener una cercanía espiritual con Él. En ese momento será una cercanía material o como sean las cosas en el cielo, pero una cercanía real, de modo que le vamos a ver la cara, cosa que hoy no podemos hacer. Pero nuestra responsabilidad y nuestro mejor lugar, de eso se trata este comentario, el mejor lugar que podemos ocupar en nuestra vida es cerca del Señor. Yo espero que todos podamos reflexionar sobre esto y tengamos la bendición de Dios de poder aceptar que no somos nada lejos de Él, como dice la parábola de la vid verdadera, y que nuestro mejor lugar está cerca de Él. Ahora los invito a escuchar cantar una canción muy antigua, pero que podría ser la letra escrita por nosotros si estamos decididos a seguir al Señor. Mientras la escuchamos, aprovechemos para reflexionar en nuestra vida, nuestra propia experiencia, y acerquémonos al Señor, que es el lugar que más nos conviene. Que Dios les bendiga.